Presentación, conocemos todos bien a Josep, se ha criado aquí en nuestra iglesia y lo conocemos bien, y aunque hace tiempo que no le veíamos por aquí, estamos contentos hoy de que pueda estar con nosotros y vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en su corazón. Muy bien, pues buenas tardes. Traigo muchos saludos y recuerdos de los hermanos en Torredembarra, así que a pesar de que muchos no nos conocemos o no nos conocéis entre hermanos, pero aún y así estamos todos unidos en Cristo. Así que os mandan los saludos y mucho cariño de los hermanos de Torredembarra. Muy bien, pues vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hace un tiempo que empecé a leer de nuevo de hecho es que ya he acabado, pero empecé a leer los libros proféticos, los profetas menores, aquellos libros que están casi olvidados, que a veces incluso cuesta encontrarlos en la Biblia. Y llegué al libro de Oseas, y el capítulo 14 fue de gran bendición. ¿Sabes qué dice Oseas 14? No, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía, no me acordaba. Pero al llegar a ese capítulo me fue de mucha bendición. Y esos son los capítulos que te muestran claramente el corazón de Dios. Hay en la Biblia varios capítulos donde el corazón de Dios sale a flote en especial. Tienes, por ejemplo, el último capítulo de Jonás. Jonás, capítulo 4, vemos como Dios da una enseñanza a Jonás y le dice: Jonás, si tú te preocupaste de esta calabacera que ni cuidaste y estás así de enfadado porque se ha muerto, ¿no tendré yo cuidado de la ciudad de Nínive, llena de gente que no me conoce? Y ahí vemos en un par de versículos cómo Dios, de una manera increíble, demuestra su corazón compasivo. Pues en Oseas 14, que lo leeremos más adelante, veremos cómo Dios también revela de una manera preciosa el gran corazón y su plan para con el hombre. Pero quiero empezar con Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque habla precisamente de la persona de un profeta. Dios había hablado muchas veces mediante hombres escogidos por Dios para llevar directamente el mensaje de Dios al pueblo. Y Oseas, por supuesto, era uno de esos profetas. Este hombre, Oseas, era contemporáneo con Isaías y Miqueas durante los años 760 a 700, lo cual nos dice que fue uno de los últimos, sino el último profeta antes de que el reino del norte fuera aniquilado, fuera llevado en cautiverio para siempre. Así que Dios estaba enviando de nuevo otro profeta para dar un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de o os arrepentís o vais a acabar mal. Es como, por ejemplo, para ilustrarlo de alguna manera, es como, por ejemplo, una carretera que está cortada por una gran tormenta y el puente ha sido destruido y la carretera acaba abruptamente. Hay un vacío. Y entonces los bomberos han puesto señales y han puesto: en 1000 metros el puente está destruido, peligro. Más adelante, pues si alguien se la salta, ponen otra señal: en 900 metros el puente está destruido, peligro. Y así sucesivamente hasta que finalmente en 50 metros no hay puente y ponen 4 barreras. Pues aquí viene este hombre con su coche BMW, su Mercedes, su gran cochazo, disfrutando de la carretera, y ve la señal, pero paso de ella. No le quiero hacer caso. 900 metros. Mira qué paisaje tan bonito. Mira qué bonito el cielo. Mira qué bonito todo. Y va saltándose las señales, una tras otra. Está advertido, pero sencillamente le hace caso omiso. Hasta que finalmente llega al precipicio y cae a vacío. Es una estación tonta, pero ilustra claramente lo que el pueblo de Israel hizo con Dios. Dios envió señal tras señal, tras señal, tras señal. ¿Sabes por qué?
Porque Dios es un Dios de amor. Y porque Él no quiere que su pueblo perezca. Él no quiere que sufra. Él no quiere que vayan por los caminos torcidos. Él quiere lo mejor para el pueblo. Y va a mandar profeta tras profeta. Va a mandar advertencia tras advertencia. Va a enviar a hermanos, a pastores, para que el pueblo camine por el camino correcto. Si uno escucha la advertencia, si uno obedece esa advertencia, entonces salvará su vida, corregirá su camino. En cambio, si le da igual, al final acabará destruido. Y es lo que vemos en el pueblo de Israel. Y Oseas era una de estas últimas señales. Sigamos al libro de Oseas, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Oseas 14, versículos del 1 al 9. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te quiero rogar que tú la bendigas esta noche, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que seamos hombres prudentes y sabios, que reciban tu palabra, que escuchen la advertencia que tú nos mandas, ya sea de una manera o de otra, y que, Señor, tú puedas bendecirnos grandemente para que seamos para tu gloria y para tu honra. Y te ruego estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que diremos que este capítulo se divide en 3 secciones. La primera, vemos aquí, es el llamado a volver. La segunda será la súplica por perdón. Y finalmente, la respuesta de salvación. Fíjate en el versículo 1, ¿qué dice? Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vale, así que aquí vemos un llamado a volver. Hay 2 expresiones en este versículo que hablan de la condición de Israel en ese momento. La primera es, por supuesto, la palabra vuelve, vuelve. Aparece, de hecho, 3 veces en el capítulo. Versículo 1, vuelve a Israel. Versículo 2, y volved a Jehová. Y versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿Qué entendemos con la palabra volver? Bueno, pues sencillamente regresar. Volver al lugar de donde salimos. Volver al principio. Es como, volviendo a la ilustración del coche, es como si un bombero ve que el coche pasa de largo y el bombero está diciendo: vuelve, estás en peligro. Quiere que vuelva al principio, al lugar más alejado de su situación de peligro. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a través de Oseas al pueblo de Israel. Volved a donde estabais. Estaban lejos, estaban apartados de donde debían estar. Esto lo vemos también ilustrado en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 13, en la parábola del hijo pródigo. Dice: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor,
se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es lo que hizo? Lo cogió todo y se fue lejos. No estaba ya en su posición inicial con el Padre. Se fue lejos. Y esto era precisamente en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Israel había perdido su posición inicial con Jehová. ¿Sabes qué? Lo hecho, hecho está. Pero una de las grandes maravillas de ser cristiano es que a pesar de que estemos muy lejos, Dios está dispuesto a decir, vuelve. Y cuando volvemos, Él nos abraza. La parábola del hijo pródigo es una parábola maravillosa. De un hijo que lo malgasta todo, que desperdicia su vida. Y cuando el hijo se da cuenta y abre los ojos y ve la luz y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Y con arrepentimiento en su corazón vuelve al Padre. El Padre no lo rechaza. El Padre lo abraza. Y estaba dispuesto a hacer exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Vuelve. Después dice, has caído, porque por tu pecado has caído. Esta palabra dice lo mismo, pero de una manera más todavía enfática. Quizás el volver habla de una distancia horizontal, ¿vale? Estar alejados, pero el caer habla de una distancia vertical. No es lo mismo volver 10 metros que caerse 10 metros, ¿vale? El cuerpo va a estar diferente. Ahora sí que el pueblo de Israel había perdido su posición inicial, pero también había perdido su condición inicial con Jehová. Fijaos que dice Oseas, capítulo 1, versículo 9. Mira Oseas 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Estas son palabras muy duras. O sea, no solo estaban ya lejos de Jehová, sino que además habían perdido su condición de ser el pueblo de Dios. Fijaros que el reino del norte ya no era, digamos, el pueblo heredero de la promesa hecha a Abraham. Se había dividido pueblo. Tienes el reino del sur, de donde vino Cristo, y tienes el reino del norte. Pero la promesa que Dios dio a Jeroboam no era una promesa cualquiera. Cuando el reino se dividió y tienes a Roboam por una parte y tienes a Jeroboam por la otra, vamos a 1 Reyes 11:26 y encontramos estas palabras. Ya las leo yo. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Es decir, que el reino se divide, pero Dios no desampara al reino del norte, ni mucho menos. De hecho, es que está dispuesto a bendecirlo de la misma manera que hizo con el reino de Israel. Mientras tú guardes mis mandamientos, mientras tú me sigas y me obedezcas, yo voy a derramar mi bendición sobre ti. Esa era la posición inicial del pueblo del norte, del reino del norte. Esa era su condición inicial. Estar con Dios. Y Dios iba a bendecir. Pero al cabo de muy poco tiempo, el camino se empieza a desviar, se empieza a desviar, se empieza a alejar. Dios envía profetas, uno tras otro, señales de advertencia, pero no querían saber absolutamente nada. Y Oseas fue probablemente el último profeta enviado por Dios. Así que estas dos expresiones, vuelve y has caído, son el resultado del pecado de Israel. Sin ya mencionaros en profundidad,
Uno lee el libro de Oseas y se da cuenta que, número 1, se prostituyó con otros dioses, capítulo 2, versículo 5. Número 2, no reconoció Dios como el origen de la bendición, capítulo 2, versículo 8. Número 3, se olvidaron de la ley de Dios, capítulo 4, versículo 6. Fueron engañadores y ladrones, 7.1. No clamaron a Él, 7.7. Fueron soberbios, 7.16. Desecharon el bien, 8.1. Escogieron sus propios reyes, 8.4. Se hicieron sus ídolos de plata y de oro, también 8.4. Y finalmente fueron rebeldes. Estos son los pecados que Oseas menciona del reino del norte. Muchos. Y vemos como que poco a poco se iban separando. Hasta que finalmente no hubo remedio. Su corazón estaba endurecido. Oseas 11.2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Qué es ofrecer sahumerio? Es ofrecer olor a un ídolo. ¿Vale? Sinceramente, hasta que me preparé esta predicación, no sabía que era un sahumerio. ¿Vale? No sé, quizás vosotros lo sabíais, yo no lo sabía. Pero me llamó la atención en lo de ofrecer un olor fragante a un ídolo. Muchas veces, lo digo porque, bueno, pues lo pensé, ¿no? Se compran estas cosas de incienso y muchas veces tienen un Buda de esos ahí metido, ¿vale? ¿Sabes qué es eso? Están ofreciendo incienso. Así que hay que ir un poco cuidado con estas cosas del lejano oeste, no oeste, del este. En fin, que esos eran los pecados de Israel. Y Dios envió a su profeta para avisarles. Después en Oseas 14, vamos al segundo punto, donde empieza la súplica por perdón. En cierta manera, estos versículos les están guiando, no porque lo dijeran ellos, ¿vale? Esto no lo dijo el pueblo de Israel, sino que el profeta les decía qué decir, ¿vale? En cierta ocasión, un carcelero le dice a Pablo, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, tiene una pregunta y le da la respuesta que da solución a la pregunta. ¿Vale? En este momento, aquí tienes al profeta dando la respuesta a una supuesta pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Para que Dios no nos destruya. Y Oseas les da estas instrucciones. Por desgracia, el pueblo de Israel nunca tuvo este deseo de hacer esta pregunta. No obstante, Dios les dice lo que deben hacer. La súplica por perdón. Primeramente, quita toda iniquidad. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad. Así que primeramente empieza con una confesión de pecado. Está diciendo que, señores del Reino del Norte, debéis estar de acuerdo con lo que todos los profetas os han estado diciendo. Estas palabras, con lo que la palabra de Dios dice. Debemos confesar nuestra iniquidad. Es lo primero. ¿Sabes qué? Para que alguien sea salvo, debe verse pecador. Si no, ¿de qué vas a ser salvo? Es imprescindible. Si yo no me veo pecador, ¿para qué voy a rogar que me rescaten? No tengo ninguna necesidad. Si yo puedo hacer la oración, yo puedo hacer mis cosas, pero si realmente yo no entiendo mi pecado, que soy pecador, yo no puedo ser salvo. Y el pueblo de Israel era lo mismo. Debían entender y afirmar su iniquidad y decir, quítala de mí. Reconocerla significaba un cambio de dirección, significaba un deseo de volver al principio y significaba un deseo de ser restaurado a su estado inicial. Cuando yo reconozco mi iniquidad, ese vacío que yo dejo, es decir, que saco la iniquidad de mí, tengo que rellenarlo con algo. No puedo dejar, sí, acepta mi iniquidad y seguir haciendo lo mismo.
No funciona así. Tengo que confesar mi pecado y después rellenar ese hueco con algo. Y ese algo es el segundo punto. Quita toda iniquidad y finalmente dice, o seguidamente dice, y acepta el bien. Versículos 2 y 3. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es decir, que este arrepentimiento, tenemos un escapado por aquí, este arrepentimiento, quita mi iniquidad, se demuestra a través de este bien, acepta el bien. Y dice aquí 3 cosas. La ofrenda de nuestros labios. El Salmo 9, vamos a entrar al Salmo 9, Salmo capítulo 9. Versículo 1, y de estos hay muchos, ¿vale? Estos salmos. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Fijaos aquí el corazón de David. Está alegre, quiere cantar. Él ha escuchado y él ha visto y él ha experimentado las maravillas de Dios. ¿Y cuál es su reacción? Te alabaré, te engrandeceré, cantaré a tu nombre. ¿Por qué nos reunimos los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la razón principal por la que yo me acerco a la iglesia? ¿Para escuchar la palabra de Dios? Esto me sorprendió, lo leí hace poco tiempo en un libro. Me gustó. El propósito principal de venir a la iglesia no es escuchar la palabra de Dios, es alabar a Dios. Y porque cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí a través de la palabra de Dios, de la aplicación, ¿sabes qué es lo que yo quiero hacer? Quiero darle gracias. Quiero alabarle. Y el sumum de venir a la iglesia es glorificar a Dios, alabarle, bendecirle. Y no estoy con esto desprestigiando, por supuesto, la predicación, ni mucho menos. Pero el propósito de venir a la iglesia es ser ofrenda a Dios con nuestros labios. A mí no me sirve nada venir a la iglesia, escuchar la predicación, por buena que sea, e irme como entrado a la iglesia. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Pero cuando yo vengo con un corazón dispuesto a cantarle himnos, a cantarle gloria, gloria, aleluya. Porque Él me ha perdonado de todos mis pecados. Porque yo hoy soy una nueva criatura. Y Él me ha dado esa esperanza de que, como decía Pastor Marc, un día estaré con Cristo en el cielo eternamente y para siempre. Donde ya no tendré necesidad de tener fe, sino que estaré con Él. Y aquello que ya estoy esperando, no tendré que esperarlo porque lo tendré. Y cuando yo entiendo esto, yo tengo deseos de agradar a Dios. Y este es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Quita de mí toda iniquidad, sí. Y acepta el bien. Quito mi iniquidad y pongo el bien. Primeramente vemos esta ofrenda de nuestros labios. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sabes qué? Para esto no hace falta venir a la iglesia. Para esto lo puedes hacer en el trabajo, en la calle, o si me pones muy estrecho, en la ducha de tu casa. Yo no tengo ninguna necesidad especial para alabar a Dios. No lo puedo hacer en cualquier momento. Fruto de labios que confiesan su nombre. Después dice, y no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de que el Hijo de Dios, aquel que realmente se ha arrepentido de sus pecados, de su iniquidad, va a confiar en Dios. Si Dios nos ha perdonado de todos mis pecados, de todos nuestros pecados, ¿no va a Él a cuidar de nosotros? ¿No dice la Biblia, aquel que empezó la buena obra?
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que si Él fue capaz de perdonarme, Él me va a dar el poder, porque estoy en Cristo, el poder para vivir la vida cristiana en victoria. Y yo debo confiar en Él. Es increíble el hombre, lo fácil que es que caiga, que se olvide de lo que Dios ha hecho por la persona y que de repente haga lo contrario. ¿Vale? En Israel vemos esa historia reflejada, por ejemplo, en el rey Asa. Segunda Crónicas 16, 7 y 8, ¿vale? Después de que el rey Asa tuviera una gran victoria contra un ejército de 1 millón de etíopes. ¿Vale? Está reinando, está obedeciendo a Dios, viene un gran ejército, clama a Dios y Dios le libra. Una gran victoria. Increíble. Pero de repente viene otro ejército, una confabulación aquí, y realmente tú lees la Biblia, lees este pasaje, y te quedas pensando, ¿cómo puede ser que dos capítulos anteriores tuviera tanta confianza en Dios y que de repente deje a Dios de lado y haga una alianza para destruir al rey del norte? Y mira qué pasa aquí. Segunda Crónicas 16, 7 y 8. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Está diciendo, ¿qué has hecho? ¿No te libré yo una vez? Pues te podía haber librado otra vez. Y otra vez. Y tantas veces como sea necesario. Tú debías haber confiado en mí. Pero por algún motivo se olvidó. Se olvidó de lo que Dios había hecho por él. ¿Y no es eso lo que muchas veces hacemos nosotros y dejamos de confiar en Jehová? Cantamos el himno, por ejemplo, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuéntalas y te darás cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Son muchas las cosas que Dios hace por nosotros. Y es por eso bueno el alabarle por lo que Él ha hecho. Y no solamente por lo que has hecho, no, sino recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé, es porque no me dejará ni me desamparará. Y Él quiere que el Hijo de Dios confíe en Jehová. Y finalmente, la número 3, adorarán a Jehová. Versículo 3 dice, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. La Biblia enseña que Dios es un Dios celoso y que no va a dar la gloria a otro. De hecho, es que Dios nos ha cogido y nos ha separado, nos ha apartado y nos ha santificado, y por lo tanto, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios hoy en día debe adorarle. Y estos, los israelitas, hicieron precisamente lo contrario. Ya de buen comienzo se hicieron sus imágenes y se olvidaron de Dios. Pero el cristiano debe adorar a Dios. Fruto de labios, confianza en Dios, adorándole. ¿Sabes? Esto me recuerda un poco al libro de Santiago. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo puedo arrepentirme y decir que tengo fe si después no hay ningún tipo de fruto de arrepentimiento? El fruto de arrepentimiento es fruto de labios, es confiar en Él y es adorarle. Si eso no está en mí, es que hay algo realmente mal. Hay algo realmente que no está como debería estar. Y finalmente llegamos a la respuesta
de salvación, Oseas 14:4, cuando leí este versículo, lo tuve que subrayar, porque es un versículo precioso. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Pablo habla de la gracia, ¿vale? Que somos salvos por gracia. Pero aquí Oseas le añade más una palabra que todavía lo resalta más. Es como si Pablo lo escribe y Oseas lo subraya con fluorescente. De pura gracia. No había absolutamente nada que pudieran hacer con sus manos que fuera a cambiar a Dios, que fuera a cambiar el destino que ellos ya tenían ya enfrente y que Dios lo iba a enviar. Nada podían hacer. Su voto de labios no era nada. Sus obras no eran nada. Sus sacrificios no eran nada. Lo único que veía Dios era ese arrepentimiento. Y cuando había arrepentimiento, lo otro sí seguía. Pero ese arrepentimiento era lo importante. Y Dios dice, y yo los amaré de pura gracia, porque sus justicias son como trapos de inmundicia. Lo importante es que se arrepientan. Y es así hoy en día. No hay nada que yo pueda hacer que vaya a justificarme. Absolutamente. Ojalá la gente lo entendiera. Hay mucha gente afanándose para llegar al cielo, para ser bueno, y empiezan la casa por la ventana. Quieren ser buenos para ser justificados delante de Dios. Pero ella dice que la única manera en la que Dios nos ama es de pura gracia. Y la única manera, entre comillas, de activar esa pura gracia es que yo me arrepienta de mi iniquidad. Vemos aquí que dice, yo sanaré su rebelión. Es decir, que estaban enfermos. Estaban enfermos. Y cuando alguien está enfermo, no puede desarrollar su vida normalmente. Pues o uno se queda en casa, pide la baja porque está enfermo, se encuentra mal. Uno no puede actuar de la misma manera. Está enfermo. El cristiano que está enfermo no puede pretender ser un cristiano útil para Dios. Aquel que está alejado de donde Dios quiere que esté. Aquel que está apartado de donde Dios quiere que esté. Aquel que está con pecado en su corazón. Es un cristiano enfermo. Pero dice, si tú te arrepientes, yo te amaré de pura gracia. Y dice, y te sanaré. Te dará ese antibiótico que curará tu infección. Que sí que es verdad, a veces el antibiótico tiene mal sabor. Yo odiaba, y las odio todavía, las medicinas, para que ahora me las puedo tragar, las pastillas. Antes me acuerdo cuando mi madre me deshacía la aspirina y le ponía azúcar y agua, lo odiaba, sabía fatal, una aspirina deshecha en agua. Ahora me la trago y punto. Pero es verdad, el antibiótico a veces sabe mal, cuesta. Pero el antibiótico es lo necesario para poder curar la enfermedad. Y eso es lo que Dios más quería con el pueblo de Israel. Si tú te arrepientes, yo te amaré de pura gracia. Y el versículo 5 al 8 vemos cuál sería el fruto de ese arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios haría con ellos? Lo voy a leer sencillamente, son 12 cosas. Será como rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, extenderá sus ramas, su gloria será como la del olivo, perfumará como el Líbano, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano, será como la haya verde, y finalmente él dará fruto. Eso es lo que Dios quiere para el pueblo de Israel, y eso es lo que Dios quiere para el cristiano. Él te presenta las bendiciones. Él te dice, mira, si tú me obedeces, es como le dijo Jeroboam, si tú me obedeces, yo estaré contigo. Mi bendición será sobre ti. Vas a fructificar.
Serás como árbol plantado, que da hoja a su tiempo. El que permanece en mí y yo en vosotros, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y está diciendo, mira, si hacéis lo que yo os mando, os voy a bendecir de tal modo que no os lo podéis siquiera ni imaginar. Ese es el corazón de Dios para su pueblo. Eso es lo que quiere. Quiere lo mejor. Y por eso a veces nos manda su palabra, cuando la leemos. Nos manda a hermanos, a pastores, a maestros, que nos enseñan, quieren lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nos presenta un camino, entre comillas, de rosas, perfecto. Que hay dificultades, sí, nadie te las va a quitar, pero que es un camino maravilloso. Sí, por supuesto, hacemos lo que Él dice. Y así que el capítulo acaba con el versículo 9. Y encontramos esas palabras. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así que Dios está buscando, dice aquí, a sabios y a entendidos. Mi mensaje es clarísimo, dice Dios. Obediencia, bendición. Desobediencia, destrucción. ¿Sabes qué? Esto se aplica hace 3000 años y se aplica a hoy en día. Vivimos en días difíciles. Vivimos en días donde la Iglesia sufre las consecuencias del mundo, como somos atacados constantemente por todas partes, incluso a veces desde dentro de la Iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y Dios dice, ¿quién es sabio y entendido? Y está dispuesto a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Pete quien pete, por decir de esta manera. Y entonces la pregunta queda flotando. Sabio y entendido. Y el mensaje de Dios es este, es sencillo. Y tiene infinidad de aplicaciones. Cada persona se lo puede aplicar a su manera. En el sentido que todos tenemos nuestros problemas, nuestras luchas. Y Dios quizás te habla de una manera y Dios quizás te habla de otra manera. Pero el mensaje es el mismo. ¿Quién es sabio y entendido para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Por desgracia, el pueblo del norte ni fue sabio ni fue prudente. Y todos conocemos la historia como en el año 722 se acabó la historia. Se los llevaron. Porque no fueron ni sabios ni prudentes. Si ellos hubieran escuchado el mensaje de Oseas, a pesar de ser ya el último profeta, Dios los hubiera perdonado, como hizo con el pueblo de Nínive. Porque su corazón no es un corazón de destrucción, su corazón es un Dios de amor. Un corazón paciente, un corazón que quiere lo mejor, tanto para el que no es cristiano y quiere que se arrepienta, como para que el que es cristiano y quiere que haga aquello que es correcto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la paciencia que tienes con nosotros y por tu amor. Y te ruego, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que, como dice Hebreos, no seamos reacios a tu palabra, sino que escuchemos. Si hablaste por profetas, Señor, y después hablaste por el Hijo, que, Señor, podamos poner oído atento a tu palabra y ser sabios y entendidos para recibirla y para ser transformados por tu palabra. Y te pido estas cosas y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo.